Pues por respeto a las personas que llegamos temprano y por el docente, el día de hoy tenemos como invitado al doctor Silvano, que es abogado egresado de Betemnia, maestro en enseñanzas de la ciencia, maestro en Derecho, egresado de la Universidad de México y doctorado en Derecho por la Universidad de Baja California. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muy amable, muchas gracias. Gracias por la invitación al Instituto de Capacitación Empresarial de Occidente. Por supuesto, gracias a todos ustedes que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy. Y agradezco desde luego todas las facilidades, el apoyo y seguimiento de la licenciada Karina Álvarez. Bueno, pues el día de hoy nos tiene aquí un tema que creo que es de relevancia para todos porque, bueno, uno de los temas fundamentales en el ámbito internacional son las exportaciones. ¿Qué está pasando con el ámbito de las exportaciones desde México? Propusimos dar a conocer algunos datos que son fundamentales a partir de este momento y las exportaciones de mercancías desde México, si tienen afectaciones o no las tienen. Incluso queremos incluir, si ustedes nos permiten, en esta hora, donde vamos a compartir con ustedes ciertos elementos, vamos a compartir también, bueno, pues el proceso ordinario para que nuestra exportación sea exitosa. Pero entonces, si me permiten, bueno, pues empezaré compartiendo con ustedes para guiarnos en una presentación y desde luego, pues hacerles saber, todos creo que ya sabemos, estamos enterados. Si estamos haciendo exportación, tenemos la noción básica de nuestras mercancías, es decir, que nosotros vamos a llevar mercancías para ser comercializadas en otro país. Entonces, me gustaría primero, si ustedes me permiten, arrancar compartiendo la definición que tiene la ley aduanera. La ley aduanera es la que regula la importación y exportación de mercancías, que son las dos principales actividades económicas que hacemos en materia de comercio exterior y aduanas. Y las exportaciones, bueno, pues efectivamente consisten en esta salida de las mercancías que desde el territorio nacional nosotros catapultamos o llevamos a otros países del extranjero con el propósito de que permanezcan allá de manera temporal o definitiva. Entonces, bueno, pues en este contexto vamos a estar hablando de lo que pasa en el país y del procedimiento específico para llevar a cabo exportaciones desde este momento. Decía yo hace un momento que las exportaciones se dividen en dos. Podemos nosotros sacar mercancías de este país para que sean llevadas al extranjero de manera definitiva y a estas les vamos a poner una indeterminación de tiempo. Es decir, yo saco mercancías de mi país, las coloco en el extranjero, en cualquier otro país, con el ánimo de que permanezcan allá y estas definitivas son las acciones que voy a realizar. Por lo tanto, también se consideran exportaciones definitivas. Cuando yo estoy haciendo una exportación definitiva, se llena un formato fiscal que se llama pedimento y este pedimento pues definitivamente me ayuda a dar a conocer características, elementos, circunstancias de mi mercancía. Todo esto con el propósito de que el país que la recibe pueda determinar sus aranceles, sus costos, sus categorías, etc. También nosotros podemos sacar mercancías de este país, pero con el ánimo de que vayan a otro país, sean exhibidas, sean presentadas y luego se regresen a nuestro país o territorio nacional en el mismo estado, lo que significa que entonces yo puedo mandar mercancías en exportación temporal por tiempo determinado. Son las que nosotros señalamos aquí como determinadas. Salen de nuestro país, cumplen un objetivo, cumplen un término o un plazo y regresan al país. En el mismo estado, pues esto implica que no tenemos que hacerles modificaciones, que no tenemos que hacerle ninguna variación, que la mercancía tal como salió va a regresar. Por ejemplo, todas las piezas de arte, piezas arquitectónicas, el modelo de escala o maqueta que nosotros mandamos a otro país, la maquinaria industrial, los prototipos, todo esto que son muestras y muestrarios, pues va efectivamente así, como una exportación temporal, por tiempo determinado, cumple su misión y regresa a nuestro país. Este es el segundo tipo de las exportaciones. Menciono esto solamente para entrar al contexto. Ya sabemos nosotros entonces que la salida de mercancías de este país es lo que determina el concepto de exportación. Por lo tanto, si yo estoy mandando mercancías
de Chetumal, Quintana Roo, a Baja California, específicamente en Tijuana, como no he cruzado frontera ni litoral marítimo, pues no podemos estar hablando de una exportación. Ese sería tránsito o tráfico o comercio interior. Pero si ya de por medio está una aduana o un litoral marítimo, estaríamos hablando de exportaciones. Bien, pues bajo este contexto, entonces, me gustaría arrancar con los datos. Es decir, México efectivamente es un líder mundial en exportaciones. Fíjense, me gustaría compartirles un artículo que acaba de publicar una revista que les estoy dejando ahí la fuente. Somos Industria es una revista que hace incorporaciones de datos, que es una revista científica, y esta revista pues acaba de identificar que México ocupa los primeros, básicamente 13 lugares en importación y exportación de mercancías, pero en este caso nos vamos a enfocar a las que exportamos. En primer lugar, desde México para el mundo o para los países que forman parte de la Organización Mundial de Aduanas, exportamos aguacate, exportamos limones, limas, exportamos frutas tropicales. Nosotros somos pioneros, tenemos el primer lugar en tomates, verde o rojo, jitomate, como se dice en algunas zonas del país. Nosotros somos primer lugar en camiones de entrega, es decir, en medios de transporte vehicular que no necesariamente son automotores. Nosotros ocupamos también el segundo lugar en ordenadores, es decir, estamos a la vanguardia en electrónica. Nosotros tenemos ese segundo lugar y lo hemos tenido en los últimos 5 años. Estamos en los primeros lugares de electrónica y específicamente el segundo lugar a nivel mundial. De todos estos países que les digo forman parte de la OMA o de la Organización Mundial de Aduanas, respecto de los ordenadores. Ocupamos el cuarto lugar en vehículos de motor, piezas y accesorios. Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque como todos ustedes están enterados, bueno, pues Estados Unidos acaba de anunciar que va a imponer también el 25% de aranceles a los vehículos. Nosotros hacemos manufactura de vehículos y hacemos maquilas de piezas y accesorios de vehículos. Desde luego, pues esto va a tener una afectación importante porque vamos a ver nosotros enseguida en una cifra que les voy a compartir a continuación, sí somos un socio comercial de Estados Unidos fundamental. La frontera no únicamente nos hace compartir el mismo pues, continente, sino que también pues, nos catapulta a una esfera importante donde nosotros compartimos comercialmente cifras impactantes con Estados Unidos. La visión en este momento es Estados Unidos porque es con quienes tenemos algunas circunstancias de preferencias y restricciones arancelarias, pero la visión sería entonces empezar o continuar viendo otras latitudes. Bien, pues tenemos el quinto lugar en coches y electrodomésticos y tenemos el 13º lugar en petróleo crudo. Como se podrán dar cuenta, de las principales actividades económicas a nivel mundial, México comparte 5, donde tenemos primero, segundo, cuarto, quinto y 13º lugar en este tipo de mercancías que les hacemos llegar a otros países del mundo. Obviamente, pues esta gráfica que les presento de la revista que mencioné, no únicamente refiere a lo que recibe Estados Unidos de nosotros, es lo que nosotros exportamos. Por eso, hoy día somos considerados un líder mundial en exportaciones. Les comentaba que efectivamente somos un socio comercial importante para Estados Unidos. La primer columna indica que tenemos más de 839 mil millones de dólares en efectos de comercio, industria, importación y exportación en el acumulado 2024. Fíjense, es importante porque el Departamento de Comercio de Estados Unidos dio a conocer cuánto es la cantidad que se refleja en millones de dólares respecto al comercio que tienen ellos con nosotros. También nos hacen saber cuánto es lo que ellos nos mandan a nosotros en exportación y cuánto es lo que nosotros recibimos de ellos en importaciones. Como se podrán dar cuenta, de esos más de 839 mil millones de dólares, casi un 40% son exportaciones que Estados Unidos hace. Es decir, ellos exportan hacia nosotros
más de 334,000 millones, lo que de la cifra que mencioné equivale prácticamente a un 39.7%. Casi el 40%, ellos nos lo envían de Estados Unidos en exportación. Pero ¿qué es lo que nosotros les mandamos solicitar por pedido? Es decir, ¿qué es lo que nosotros introducimos como importación de sus mercancías? Lo que nosotros hacemos es incluir más de 505,000 millones de dólares. Durante el 2024, este fue el efecto. Esta circunstancia se vio reflejada, pues, en el Departamento de Comercio de Estados Unidos, y esta misma gráfica la comparte hoy día, pues, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda y de la Agencia Nacional de Aduanas de México, que, como todos sabemos, son los encargados de regular, vigilar y administrar las 50 aduanas de este país. Como nosotros ya sabemos que efectivamente sí somos un verdadero socio comercial para Estados Unidos, valdría la pena identificar entonces cómo es que afectan la imposición de los aranceles que Estados Unidos ha puesto. Recordemos pues que el pasado 10 de febrero se anunciaron aranceles que el 12 de marzo fueron impuestos al acero y al aluminio. Vale la pena identificar que más o menos el 4.7% de estas mercancías constituyen pues las exportaciones mexicanas. Entonces, sí sería importante que nosotros visualicemos ese entorno. Bien, ¿cómo es que nos afecta entonces? Vale la pena que nosotros observemos los criterios de afectación que se establecen en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Economía, en la Agencia Nacional de Aduanas, y que también estos 5 puntos son determinantes en el Fondo Monetario Internacional y desde luego en la Organización Mundial del Comercio, la OMC. En una compilación, pues, de los criterios de todas estas organizaciones y dependencias gubernamentales e internacionales que mencioné, vale la pena señalar, pues, que la primera de las afectaciones es que el costo de la producción, pues, va a incrementar. Tendrá que haber un aumento significativo en lo que cuesta producir. Nosotros tendríamos que asumir que entonces no vamos a tener las mismas preferencias arancelarias. Es decir, no nos va a costar lo mismo, no va a tener el mismo valor y por lo tanto tenemos que incrementar nosotros el costo de la transformación de materia prima al producto final. Es decir, la producción directa de nosotros como nacionales mexicanos o la producción indirecta que la hacemos a través de la maquila. La segunda repercusión importante es que, bueno, pues hay una reducción del Producto Interno Bruto. En lo que va del año, nuestro PIB, es decir, lo que recauda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como ingreso general de impuestos, derechos, contribuciones en general de este país, solamente ha aumentado un 0.3%, ni siquiera ha llegado al 1%. De 2023 a 2024, solamente aumentó un 2.3%. Vamos a ver cómo se comporta el mercado en lo que resta del año, pero por lo pronto la reducción del PIB está anunciada. De ese prácticamente porcentaje que nosotros no vamos a obtener porque hay un incremento en los aranceles, pues se va a ver reflejado en que si hoy día México tiene contemplado que el 16% de todo lo que recauda, es decir, de su Producto Interno Bruto, un 16.7% para ser exacto, viene del comercio exterior y las aduanas a través de la importación y específicamente de las exportaciones, pues entonces esto se va a ver mermado en ese 4.7% que yo mencionaba. Esto es una prospectiva, realmente no ha pasado, pero se pueden identificar datos y se pueden hacer análisis que ya los están haciendo los expertos desde la Secretaría de Economía y demás dependencias que yo mencionaba con ustedes. Establecer nuevos acuerdos comerciales va a hacer que nosotros observemos una nueva conducta en los contratos mercantiles internacionales y la negociación internacional que se haga. Tenemos que establecer nuevas condiciones con nuestros socios, en el sentido de que se vean menos favorecidos ellos, más favorecidos nosotros. Va a haber un incremento pues en la producción y por lo tanto nuestros acuerdos comerciales también van a tener que identificar que hay una cantidad adicional que se debe cobrar. Esto pues obviamente va a tener un comportamiento
que no va a ser el ordinario común, porque nuestros socios comerciales inmediatamente van a sentir el impacto y van a tratar de identificar otros mercados. ¿Cómo no perder esos mercados? Bueno, nosotros ofreciendo alternativas de solución. Esas alternativas las vamos a ver enseguida. Por lo pronto sería importante que sepamos que sí hay también esta dificultad o esta pues afectación. La pérdida de empleos. Tengamos en consideración que el 81% de los empleos que se generan respecto de la maquila y manufactura son indirectos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que a través de los capitales que nosotros recibimos de otros países, de la transformación o de la producción indirecta de sus mercancías en nuestro país, es que se hace la contratación de personas. México no produce directamente esos empleos, los produce de manera indirecta porque tenemos una economía combinada. Es decir, nosotros recibimos de otros países grandes inversiones, por ejemplo, la de las ensambladoras automotrices, una de las industrias que se pudiera ver afectada a partir del anuncio que acaba de hacer Estados Unidos, donde el próximo 2 de abril tentativamente también se hará una imposición de aranceles del 25% a los automóviles. Tengan en cuenta que nosotros recibimos partes de automóviles y las transformamos o las ensamblamos, es decir, estamos manufacturando, pero también nosotros somos pioneros en la maquila y transformación de metales como los que tienen imposición arancelaria, es decir, el aluminio y pues el acero. De tal manera que al no tener una economía conveniente, pues los empleos se van a ver desfavorecidos. Se considera pues que puede haber una pérdida significativa de empleos. Todo esto que genera pues lo que señala el Fondo Monetario Internacional y que está descrito en el punto número 5, es decir, una desestabilidad económica. ¿Por qué? Pues porque nosotros todos los días sabemos que la moneda de curso internacional sigue siendo el dólar norteamericano. De tal manera que todos los empresarios, todas las empresas, todos los que importan, exportan, el comercio pequeño, todos los que compramos al menudeo o al mayoreo, tenemos una repercusión directa o indirecta con base en el establecimiento y en la fijación del dólar. Esta desestabilidad económica nos puede afectar porque entonces México ya no tendría los mismos elementos de producción, ya no tendría el mismo tipo de acuerdos comerciales, no tendría los mismos socios comerciales tentativamente, la reducción en el Producto Interno Bruto sería diferente y tendríamos que generar una estrategia. Rápidamente me gustaría compartir cuál es la visión desde la Presidencia de la República, independientemente de la condición política de cada uno de ustedes o de un servidor. Creo que como miembros de esta nación es importante darle seguimiento a qué es lo que va a hacer la Presidencia de la República al respecto. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues nos hace saber de manera directa o a través de sus secretarios y secretarias de Estado que la visión es identificar por paquete todos los aranceles donde puede haber modificación para entonces generar una estrategia que sea viable. Incluso hoy, muy temprano en la mañana, volví a escuchar que esa es una alternativa. Esperar que nos pongan todas las restricciones arancelarias y entonces generar una estrategia. Ya cada uno de ustedes decidirá si consideran que este es el mejor plan o no. Pero bueno, tenemos un problema y los problemas se tienen que solucionar y nosotros tenemos que identificar lo que debemos hacer. Bien, pues también de las instituciones y organizaciones que mencioné, se sugiere particularmente que se tomen 3 estrategias iniciales. La tercera es la que señala la Secretaría de Economía y la Agencia Nacional de Aduanas de México. Pero voy a empezar. Nosotros tendríamos que diversificar los mercados. Si nos vamos al histórico, México ha compartido sus mercados con otros países y no necesariamente o únicamente con Estados Unidos. Nosotros tenemos cadenas productivas y tenemos un histórico de clientes de negociación internacional, de estrategias de comercio internacional con otros países, de tal manera que tendríamos que volver a identificar esos mercados y diversificarnos. Vale la pena que para esto nosotros revisemos
con qué países tenemos acuerdos internacionales y tratados internacionales. Tengan en consideración, vale la pena pues recordarles que cuando tenemos preferencias arancelarias, las podemos hacer valer a través de estos acuerdos y tratados internacionales. Por lo tanto, sería importante que revisemos. Hay muchos países de Centro y Sudamérica con quienes compartimos este tipo de acuerdos de voluntades. Hay países, desde luego, de otros continentes donde también tenemos este tipo de acuerdos, y creo que esta es una circunstancia que sí tendríamos que replantear en este momento. Voltear a ver a otros mercados que ya habíamos visto tentativamente o anteriormente, pero que obviamente también se entiende que las facilidades implican que México, por ser el vecino del norte, nos dé las facilidades y tengamos proximidad, incluso territorial. Pero bajo estas circunstancias, en las perspectivas que se han hecho desde la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, la CAREM, valdría la pena retomar el asunto porque podría ser menos costoso traer o llevar mercancías a otros países de otros continentes que pagar los aranceles que nos quieren imponer. Entonces, para que entremos en esa reflexión, tendríamos nosotros también que reestructurar nuestra cadena de suministro. Acuérdense que cuando estamos suministrando, le estamos vendiendo de manera exclusiva a ciertos clientes. La cadena de suministro no empieza con la venta, empieza con la idea de producción. Y no termina con la entrega con la satisfacción plena del cliente. Entonces, ¿qué tal si nosotros retomamos todo este proceso para llevar a cabo la producción directa, la producción indirecta o maquila, el ensamblaje de piezas como puede ser a través de la manufactura, y nosotros hacemos una reestructura general para saber a quién venderle, cuándo venderle, cómo hacer la logística de transporte, cuándo hacérsela llegar, en qué condiciones hacerle llegar las mercancías que están adquiriendo de nosotros. A ver, perdón, me comentan que al parecer algunas diapositivas en la presentación de un servidor nos están observando. Permítanme un segundo, por favor. Voy a dejar de compartir y voy a retomar con la intención de que nos podamos orientar todos en las mismas diapositivas que un servidor tiene a disposición. Un segundo, por favor. Creo que ahora sí tenemos la oportunidad de verlo. Si me pueden confirmar, licenciada Cari. Sí, ya se observa. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Ofrezco una disculpa porque de momento creo que es la conexión, impidió que se estuvieran compartiendo, pero retomamos. Bien, les decía yo, si me permiten, voy a regresar a la diapositiva anterior respecto de lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, en síntesis, mencionar pues que los tres desafíos son diversificar el mercado, voltear a hacernos un replanteamiento de los mercados. El segundo sería reestructurar la cadena de suministro, desde nuestros efectos productivos, nuestra cadena de logística para entrega, saber cuáles son nuestros clientes potenciales, cómo hacerles llegar, en qué condiciones y bajo qué circunstancias, creo que sería fundamental. Y principalmente la Secretaría de Economía, a través de los fondos que se generan para impulsar el comercio exterior, pone a disposición 3 programas. Estos 3 programas favorecen a todo el que hace importaciones o exportaciones, o que termina siendo importación, pero posteriormente exporta lo que transformó en el país. Creo que es de todos sabido que hay un programa macro que impulsa la propia ley aduanera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la propia Secretaría de Economía.
y impulsa a la industria manufacturera, a todas las maquiladoras y a las que prestan servicios de exportación, de tal manera que este es uno de los puntos de mayor favorecimiento en el país, y es el programa IMEX. Este programa fue absorbiendo otros programas que existían en el pasado, como PROSEC. PROSEC lo modificó porque sigue vigente, pero lo modifica y lo tiene a consideración a través de la IMEX, pero, por ejemplo, hay programas como Altex, el de las empresas altamente exportadoras, que ahora forman parte de las IMEX. Otro programa de comercio exterior es la devolución de impuestos de importación a los exportadores. El conocido como drawback, este programa de devolución también es un aliciente importante porque nos puede apoyar a devolvernos impuestos de comercio exterior. Y hay un programa de promoción sectorial. Vale la pena que nosotros sepamos que si vamos a hacer exportaciones desde el país, todas nuestras exportaciones se tienen que hacer a través de un registro al padrón sectorial. De tal manera que si yo pertenezco a un sector específico, ejemplo, textil, peletero, cualquier otro sector del país, entonces hay un programa que me ayuda a promover ese sector. Y ese programa, además de generar promoción, me ayuda también con algunos diferimientos de aranceles. De tal manera que esto sería importante que nosotros lo pudiéramos llevar a cabo. Como estrategias fundamentales, entonces retomo. Tendríamos nosotros que voltear a ver otros mercados, no pensar que Estados Unidos es la solución para todo. Generar otra estrategia para producir y hacerle llegar a quien le vamos a vender lo que nosotros estamos exportando. Si no somos productores, entonces en la intermediación generar otras cadenas, otros medios, un sistema diferente. Y aprovechar los programas de comercio exterior serían algunas de las estrategias fundamentales de lo que tenemos que hacer hoy día. ¿Cuál es la perspectiva del impacto? Les decía yo hace un momento que el 4.7% de las exportaciones mexicanas están afectadas. ¿Con qué? Bueno, pues con este impulso de aranceles. Si hay una imposición así, tengan en cuenta que el 16% de lo que recibe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o del Producto Interno Bruto corresponde a, pues, el comercio exterior. Pero de ese 16%, perdón, el 4.7% corresponde específicamente a bienes que tienen que ver con autopartes, electrodomésticos y productos electrónicos, es decir, muchos de estos que se elaboran con acero o con aluminio. Con la nueva imposición de aranceles que acaba de anunciar el presidente de la República, con miras a que entre en vigor el próximo 2 de abril, pues habría una afectación mayor. En la prospectiva que nosotros hicimos rápidamente, identificamos que pudiera ser hasta del 5.9% de ese 16% que recibimos por efecto de comercio exterior y aduanas. Desde luego, pues, ¿quiénes se ven principalmente afectados? Les quiero comentar que principalmente se ven afectadas 11 entidades federativas, las 11 entidades federativas dentro del territorio nacional mexicano que realizan maquila y manufactura principalmente, pero que también producen efectos que después son exportados a Estados Unidos. Es decir, la cadena viene en este sentido. Nosotros les compramos a ellos muchas veces el acero y el aluminio que transformamos y posteriormente se los enviamos transformados. Para el ingreso, en muchas ocasiones, no va a tener un arancel determinado, pero para el egreso del país y la introducción a Estados Unidos, ya va a tener una afectación de hasta el 25%, y ese es el daño que nos pueden causar a nosotros. Tengamos en cuenta, pues, que las exportaciones de estos bienes en el 2024 fue muy significativa. Fíjense, rebasó 20,000 millones de dólares. Tengamos en cuenta, pues, que sí hay un impacto, que es por eso que todos estamos esperando que la Presidencia de la República efectivamente lleve a cabo un plan que sea suficiente y bastante para que nosotros podamos salir mejor librados de todas estas contingencias arancelarias. ¿Cuáles son los aspectos aduaneros y fiscales que nosotros debemos tomar en cuenta si queremos exportar? Vale la pena que la segunda parte de esta charla con ustedes se aboque al conocimiento de estos asuntos. Vamos a seguir la estrategia que señala la Agencia Nacional de Aduanas de México, que, como ya dijimos, es la dependencia gubernamental, es una de las desconcentradas
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta dependencia se desconcentra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al igual que el SAT, y administra las 50 aduanas del país. Bien. Y también vamos a identificar lo que dentro de la marcha se da a conocer al cliente para que pueda hacer exportaciones. Lo primero, todos ya sabemos, es fiscalizarnos, es decir, que nosotros tengamos una inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, que nosotros decidamos si vamos como personas físicas o como personas jurídicas o morales. Eso va a ser fundamental. Nosotros podemos ser empresarios dentro de una sociedad mercantil, civil, de producción rural, cualquier otra acción, cualquier otra sociedad de las consideradas por la ley, pero también lo puedo hacer de manera independiente como persona física. Entonces, lo primero es registrarnos, inscribirnos y obtener un registro federal de contribuyentes. Para poder dar seguimiento a mi expediente y que me autoricen a exportar, entonces yo necesito tener a disposición y ofrecerle a la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México, una opinión de cumplimiento positiva. Es decir, algunos mencionan que coloquialmente este es un certificado de no adeudo. Si lo queremos ver así, bueno, pues adelante. Lo que nosotros tenemos que comprobar es que hay una opinión positiva de que sí cumplí con mis impuestos, con mis contribuciones, y que desde luego yo estoy al corriente. Este sería el segundo paso. Por supuesto, si lo que yo quiero es dedicarme a esta actividad económica internacional, pues entonces la misma ley me pide que me inscriba al padrón de exportadores sectorial. Como ya decía, los sectores se refieren a cada una de las actividades preponderantemente económicas donde México participa para hacer la exportación de mercancías a otros países. Hacer una clasificación correcta de mi mercancía es fundamental. ¿En qué consiste una clasificación correcta de una mercancía? Bueno, pues en que conozcamos la mercancía, que sepamos realmente de qué se trata. Para eso, nosotros tenemos que elegir de manera correcta la clave o fracción arancelaria. Esta clave o fracción arancelaria puede estar compuesta hasta por 10 dígitos. La forma más general de la mercancía son los primeros 2 dígitos y a eso les vamos a denominar capítulo. Por ejemplo, el capítulo 1 de la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación dice que son animales vivos, pero todavía no me dice de qué raza, todavía no me dice de qué especies, subespecies, si son híbridos, todavía no me dice absolutamente nada, solamente me dice que son animales vivos. Si ya tengo 4 dígitos, entonces ya tengo la partida, ya tengo específicamente otra condición más del animal vivo y así sucesivamente, porque esto es un método deductivo. Vamos de lo más general a lo más particular. Vale la pena mencionar que los primeros 6 dígitos de esta clave o fracción arancelaria es un lenguaje internacional que comparte la Organización Mundial de Aduanas para todos los que hacemos importaciones o exportaciones de mercancías. Si nosotros clasificamos mal nuestra mercancía, vamos a empezar con problemas. Voy a poner un ejemplo muy rápido de cómo pudiera yo caer en un error al clasificar incorrectamente una mercancía. Si alguien me dice que lo que pretende importar o exportar es una crema facial o un ungüento facial, probablemente yo lo busque en la clasificación de la tarifa en cosméticos. Sin embargo, no le corresponde esa clasificación, le corresponde la clasificación de químicos. De tal manera que en eso es en lo que yo me tengo que fijar cuando hago una clasificación para que esta sea correcta. Todos sabemos que existen unos términos internacionales de comercio, los fija la Cámara de Comercio Internacional y son publicados cada 10 años. En este momento, esos términos internacionales de comercio me ayudan a establecer las condiciones para importar y exportar con mi cliente. Es decir, ¿quién va a pagar el seguro, la garantía, el flete, el traslado? ¿Dónde se va a recoger la mercancía? ¿Quién se va a encargar de la carga, descarga, etcétera? Los Incoterm a esto se refieren, a generar términos internacionales para el comercio. Vale la pena mencionar que como no son obligatorios, muchos nos dedicamos a formular también un contrato mercantil internacional. La propuesta es que siempre haya un contrato mercantil internacional si yo voy a vender o comprar mercancías para que todas las condiciones estén descritas ahí.
Los Incoterm, o estos términos internacionales, solamente van a ser una guía, pero no son todo, de tal manera que yo tendría que continuar identificando las demás condiciones que no estén puestas en el Incoterm a través de un contrato mercantil internacional. Siempre pedimos que se cumpla con las regulaciones y restricciones que no son arancelarias, es decir, que no tienen que ver con una contribución o el cumplimiento de un impuesto. Este tipo de cumplimientos que están en el paso número 6 que se proponen, tienen que ver con esas regulaciones, pero también con las restricciones que no tienen necesariamente un arancel, como cuáles: el cumplimiento de normas oficiales mexicanas. Es decir, todas aquellas que se traducen en políticas comerciales, permisos previos, certificados, como el certificado de origen, que por supuesto me va a servir si yo quiero conseguir una preferencia arancelaria porque estoy negociando con un país que tenga acuerdo o tratado internacional. Certificados, los cupos, cuotas compensatorias, que son ese sobreimpuesto, válgame la expresión, que se le ponen a las mercancías que vienen a competir con otras que nacionalmente cuestan menos. Y para equilibrar, se genera este tipo de compensación que se denomina así, cuota compensatoria. Marcado el país de origen, etcétera. Es decir, todas estas no necesariamente representan un arancel. Por eso se llaman regulaciones y restricciones no arancelarias, pero nosotros debemos cumplirlas y cubrirlas en su totalidad. En el siguiente paso sería importante que tengamos muy claro que para poder importar y exportar forzosamente necesito la figura del autorizado por la ley para ayudarme a llevar a cabo ese efecto de comercio internacional. Y a este autorizado le vamos a denominar agente o agencia aduanal. El agente aduanal es una persona física, como ustedes o su servidor, que obtiene una patente para trabajar por cuenta ajena en la importación y exportación de mercancías. La agencia aduanal, a diferencia, es un grupo de profesionales donde al menos uno de ellos tienen una patente. De acuerdo a los términos del Código Fiscal de la Federación, ellos se tienen que asociar. Regularmente conforman una sociedad civil, son socios en una empresa, todos son profesionistas dedicados a ramos particularmente similares al del comercio exterior o afines, y uno de ellos al menos tiene una patente. Todos ellos entonces solicitan a la autoridad aduanera que les dé la autorización de funcionar no como persona física, sino como persona moral. Esa es la diferencia entre elegir un agente y una agencia aduanal. Hablaba yo hace un momento de la CAREM. Esta confederación es donde están registrados todos los agentes aduanales que tienen una patente vigente en este país. Vale la pena que si vamos a contratar un agente aduanal, revisemos en la CAREM o en las asociaciones locales que efectivamente la patente de este agente aduanal esté vigente. En otro momento, cuando hablemos de regímenes aduaneros, vamos a mencionar con ustedes pues cuáles son los requisitos para poder ser agente aduanal y demás. Por lo pronto me interesa que nos quede claro que si yo voy a contratar un agente aduanal necesito verificar que su patente esté vigente. También hay algunos casos de excepción donde no necesito la figura del agente aduanal para poder importar y exportar, pero son pequeñas importaciones y exportaciones de mercancías que probablemente vayan dentro de mi equipaje. Pero si yo estoy hablando de mercancías que constituyan $3,000 o más, forzosamente tienen que ser a través de un agente aduanal. Y vale la pena que esa cantidad que mencioné de hasta $3,000 son mercancías nuevas que se declaran en la aduana y que van junto con mi equipaje. Pero ese es tema de los regímenes aduaneros que en otra ocasión con mucho gusto pudiéramos abordar con ustedes. Casi ya para concluir y dar un espacio, si la licenciada Karina Álvarez nos permite, para resolver algunas dudas o compartir con ustedes algunos criterios. Casi para concluir, me gustaría identificar con ustedes que hoy México tiene un comprobante fiscal digital por Internet. Nosotros anteriormente teníamos una factura que mandábamos a hacer en imprentas autorizadas y esas imprentas le ponían un número de folio. Ese número de folio era irrepetible, pues, para efectos de mi comercio, de mi industria o de mi establecimiento o actividad grabada por el impuesto sobre la renta.
Posteriormente, nuestro sistema, pues, hacendario migró a generar comprobantes fiscales digitales por Internet o facturas electrónicas. Vale la pena mencionar que México tiene este establecimiento de la factura electrónica o del comprobante fiscal. Pero, ¿qué pasa si es otro país el que la genera? Bueno, si es otro país, nosotros, al recibirla en México, no le vamos a denominar ni comprobante fiscal, ni le vamos a denominar factura electrónica, le vamos a denominar documento equivalente. Equivale a una factura, o equivale a un comprobante fiscal, o equivale a la comprobación de la propiedad de una mercancía. Para ese efecto, es importante que si yo voy a exportar, el valor de mis mercancías se emita a través de un comprobante de valor. Por lo tanto, ¿qué va a tener? ¿Cuál es el valor que va a tener mi factura? Pues el valor comercial, y no es el mismo que el valor aduana. Me gustaría nada más dejarles claro aquí que el valor comercial es lo que yo pago por la mercancía, es decir, lo que tiene mi comprobante fiscal o documento equivalente, pero que el valor aduana debe incluir todos los demás gastos y costes, como dice la ley aduanera, o costos, que a mí me significó traer esa mercancía al país. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Si yo compro una mercancía y me costó 50,000 pesos, eso va a estar en la factura, con mi documento equivalente. Pero si los gastos de logística, traslado, carga, descarga, renta del contenedor, etcétera, me costaron 20,000 pesos más, mi valor en aduana no es de 50,000, es de 70,000 pesos, porque son los 50,000 iniciales más el incrementable de los costos adicionales. Sobre ese incrementable y el valor comercial es donde se establece la base gravable, es decir, de ahí es de donde yo tengo que pagar impuestos al comercio exterior. En el caso de que el documento sea equivalente, es decir, que recibamos una factura o comprobante de valor de otro país, México tiene la obligación a través de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria de llevar a cabo un comprobante de valoración electrónica o comprobante de valor de las mercancías. En el caso, insisto, de que las mercancías sean reflejadas o representadas con un documento equivalente. Entonces, en síntesis, si ustedes me permiten, me gustaría identificar que en este momento las exportaciones mexicanas están pasando por un trance importante. Lo que nosotros sacamos del país está sufriendo una modificación que todos estamos a la expectativa de cuál va a ser la estrategia del gobierno federal a través de la presidencia de la República, pero que definitivamente nosotros debemos seguir conscientes de que el único socio comercial no es Estados Unidos. Yo creo que el primero de los puntos que pusimos a consideración de ustedes debiera ser significativo. Si queremos que nuestra actividad comercial continúe, tendríamos que voltear a ver otros esquemas, otros países, identificar que el comercio no es solamente nuestros vecinos del norte. Muchos de nuestros vecinos del centro y del sur o de otros continentes también estarían dispuestos a seguir negociando con nosotros. Este es el planteamiento que me gustaría hacerles. Y bueno, si posteriormente podemos hacer llegar esta información, con mucho gusto me gustaría compartirla, porque existen muchos programas de apoyo a las exportaciones, algunos desde la propia Secretaría de Economía, que es la que regula el fondo PYME, Economía para el Sistema Nacional de Comercio Internacional o Comercio Internacional, comercio interno, pero internacional también. También hay un programa de acciones del programa de comercio exterior, principalmente el que les comenté, y desde luego hay otro programa que se hace a través de un portal de CISEX, y todos estos son programas de la Secretaría de Economía. También Bancomext, que es la institución pues económicamente activa que se creó para impulsar a las empresas que van a exportar, pues últimamente no ha sido considerada como una de las principales dependencias. Sigue vigente, es muy actual y tiene programas de impulso y de apoyo a las exportaciones. Valdría la pena que también consultáramos y nos acercáramos a instituciones creadas ex profeso para eso. Desde luego, el Centro de Comercio Internacional es una organización que nos da asesoría, apoyo, nos consigue fondos de financiamiento, impulsa nuestra financiación, y el SAT lo que hace es diferimiento, exención,
o desgravación de mercancías y tiene también a disposición de todos y todas un portal para hacernos efectivos estos programas que están vigentes. Por supuesto, la Agencia Nacional de Aduanas de México, que ya decíamos es la que regula, controla y administra las aduanas del país, pues ellos también tienen dentro de la operación aduanera diferentes estrategias para favorecer a quien pretende exportar. Vale la pena decir que casi el 99% de las mercancías que México exporta están exentas de impuesto general de exportación. El resto son mercancías, bueno, pues como tabacos labrados, vinos, licores, como armamento permitido, por supuesto, precursores químicos para efectos de realizar medicamentos. Todo esto es significativo en hasta un casi 2%, pero el resto de lo que nosotros exportamos sí vale la pena identificar que está exento. La base de las exenciones empieza en el 82%, pero tiene que ver con las condiciones del país, la fluctuación económica y puede llegar hasta el 98%. Es decir, del 82 al 98% de lo que nosotros sacamos del país, podemos conseguir una exención arancelaria. Por eso la importancia de que lo podamos observar. Bien, pues yo quedo a disposición. Licenciada Cari, usted nos dirá qué procede, si hay posibilidad y tiempo para escuchar algunos comentarios. Yo estoy a disposición de todos y todas ustedes. Por el favor de su atención, muchas gracias. Licenciada Cari, no sé si nos escucha. Sí, sí lo escucho. Decía yo que no sé si hay oportunidad de algún comentario, pregunta, alguna... Sí, claro, por eso estaba esperando a que si tuvieran alguna duda, pues que ellos mismos la resolvieran. Ah, correcto, entonces, solamente quise cerciorarme por efectos de las fallas en conexión, pero yo estoy a disposición de ustedes si hubiera algún comentario o duda, a sus órdenes. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Bien, parece que no, pero yo quedo a sus órdenes, pues directamente en los datos que puse a disposición y si no a través del instituto por medio de usted, licenciada Cari. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias el día de hoy. Y pues muchísimas gracias a usted y esperemos vernos muy pronto. Espero que sí, que así sea. Gracias, buen día para todos. Gracias, bonita tarde, hasta luego. Hasta luego, buen día.